en nuestro segmento Gestión Laboral. Y vamos a hablar desde Madrid, España. Se conecta con nosotros el señor Néstor Braidot. Es pionero y es una autoridad mundial en la aplicación de las neurociencias, desarrollando personas y organizaciones, y ha escrito alrededor de 40 libros. Es conferenciante y dirige el Instituto Braidot de Formación. Y justamente vamos a hablar de un curso de Brain Gene. Vamos a hablar un poco con don Néstor, que está en la vía Zoom, para hablar un poco de este concepto de Brain Gene y del curso que están auspiciando para los próximos días sobre el tema. Don Néstor, bienvenido a Café Ejecutivo. Hola, buenos días o buenas tardes, un placer estar en contacto. Sí, buenas tardes, ya usted está en Madrid, son como las 6 de la tarde más o menos, 3 de la tarde. Bueno, no tanto, 3 y media, 3:32, sí, 6 horas de diferencia ustedes no llevan. Así es. Bueno, don Néstor, ábrenos un poco de su instituto antes de caer en el curso Quantum Brain Gene que ustedes estarán realizando del 5 de septiembre al 27 de septiembre. Bueno, yo fundé el Instituto Braidot de Formación hace unos 30 años, anclado en todos los descubrimientos que pudimos hacer durante todo este tiempo en materia de neurociencia, es decir, de cómo funciona el cerebro y cómo hacer que funcione mejor el cerebro. Cómo desarrollar inteligencia, de qué manera aumentar la concentración, los niveles de atención. En definitiva, todo lo que tiene que ver con las mejores prácticas desde el entrenamiento que podemos hacer en este órgano tan importante que llevamos sobre el cuello, pero no solamente para peinar o para no peinar como algunos, sino también para hacer inteligencia. Fundé en aquella época también el instituto, dentro del instituto, un gimnasio cerebral, ¿sí? Donde entrenamos cerebros para desarrollar esa capacidad y esa inteligencia. Ese es un poco el origen de todo esto. ¿Y cómo se entrena el cerebro? Porque usted habla de un gimnasio de cerebro. Así es, así es. Nosotros nacemos con una cierta cantidad de capacidades derivadas de la herencia genética, a través de la cual nuestros padres nos dan solamente el principio. Esa herencia genética nos sirve para sobrevivir, está claro, pero luego para desarrollar más y más capacidad, para desarrollar habilidades, hace falta desarrollar el cerebro también. ¿Cómo lo entrenamos? No nos olvidemos que además de la herencia genética, nosotros podemos generar lo que se denomina epigenética, es la forma y manera en que se activan los genes. Y empezamos a sumar entonces la consideración de las estimulaciones derivadas de las experiencias, de los aprendizajes y de todo tipo de estimulaciones que recibimos. Esas estimulaciones generan redes neuronales. Es lo que conforma fundamentalmente esa capacidad neurocognitiva del cerebro, las redes neuronales. Entonces, ¿cómo entrenamos? Primero, enseñamos a cómo percibir de forma más eficaz y más amplia. Sí, cómo percibir. Porque no solamente tenemos que ver u oír, sino tenemos que mirar actitud proactiva y escuchar actitud proactiva también. Enriquecemos más el cerebro con esto. Segundo, podemos desarrollar la capacidad de orientar nuestra atención, es decir, ¿a qué le ponemos foco atención? De ese foco atencional derivará en qué se va a desarrollar nuestro cerebro, en qué especialidad o con qué características. Y así sucesivamente el entrenamiento para la toma de decisiones, el autoliderazgo emocional, que es importante. Hoy día, ¿quién no vive en contextos de estrés? Totalmente. Por circunstancias laborales, familiares, de la economía, del país, de la política, de las guerras incluso últimamente. Bueno, si nosotros nos entrenamos para desarrollar con ejercicios ese equilibrio emocional, podemos ir logrando cada vez más independencia de esos factores estresantes y lograr incluso llegar a un estadio de no estresabilidad, a pesar de que sigamos transitando por contextos que estimulan estrés.
Claro. Don Néstor, Nosotros usted habla de factores estresantes que disparan los niveles de estrés. ¿Usted considera, si lo ha logrado estudiar, que las redes sociales son un nuevo factor de estrés? Porque la gente, yo siento que muchas personas han entrado en un afán por adquirir notoriedad a través de las redes sociales. Bueno, a ver, esa pregunta es casi obligada, me la hacen siempre, en cada entrevista, en cada conferencia aparece esta pregunta. Yo voy a decir algo lo más equilibrado posible. En primer lugar, la aparición de las redes sociales nos ha facilitado la comunicación. Sí. De hecho, todos nosotros tenemos posibilidades de mejorar nuestra performance, nuestra profesión, nuestra actividad laboral, a partir de la utilización de las redes sociales. Sin embargo, el exceso siempre provoca una consecuencia negativa, porque más de uno está pendiente permanentemente de que el teléfono, de que aquello o esto, o que me han dicho, que no me han dicho, o que me preguntaron o no me preguntaron, y finalmente tú ves, por ejemplo, una cosa que para mí es ejemplificativa paradójicamente de todo esto, una familia que va a comer en un restaurante, padre, madre y 2 hijas o hijos, los 4 con un teléfono portátil, con un iPhone, con un celular en su mano, sin comunicación. Exacto. Sin conexión entre ellos. Eso es un factor perjudicial. Por eso digo, las tecnologías nos han dado y nos van a seguir dando muchos beneficios. El problema está en el uso que hacemos de las tecnologías. Claro, eso es una realidad. ¿Desde cuándo usted tiene este curso que se llama Quantum Brain Gym? Es un curso de modalidad virtual. Bueno, ¿Cómo ustedes lo están orientando? Mira, debo decirte 3 cosas en este sentido. Sí, señor. Primero, hace más de 20 años que tenemos el programa de Brain Gym, que le llaman Braidot Brain Gym por la marca que tenemos. Sin embargo, hace 20 años yo comencé también a aumentar nuestras investigaciones, ya no solamente en la neurociencia, sino también en algo que apareció en ese momento, que es la biología cuántica. El cerebro no se explica solamente por sus órganos, por la fisiología, sino que también se empieza a explicar por qué produce. Por ejemplo, el pensamiento produce energía. La concentración atencional en algo implica un efecto sobre ese algo y sobre nosotros mismos. Y ahí empezamos a incorporar aspectos que tienen que ver con lo que se denomina la cuántica aplicada. Entonces, nuestro gimnasio, Braidot Brain Gym, se transformó en Quantum Brain Gym a partir de este año, justamente, porque todas las investigaciones de esta nueva explicación de cómo funciona el cerebro y los entrenamientos requeridos para mejorar su funcionamiento comenzaron muy recientemente, este mismo año, en el que terminamos nosotros de completar nuestra investigación. Y de hecho yo mañana estoy presentando un libro sobre neurocuántica que sostiene, fundamenta científicamente todo esto. Ese es el recorrido que hemos hecho de este entrenamiento cerebral que comenzó allí hace 20 años atrás. Ok, y el entrenamiento, o no el entrenamiento, veo dentro de su profile, de su perfil, usted ha escrito más de 40 libros, todos orientados al tema neuronal, ¿o hay otras áreas que usted también aborda? Mira, me estás obligando a reconocer algo. Que no solamente nací en el siglo pasado, como es evidente por mi rostro, sino que también mis primeros estudios y mis primeros trabajos profesionales fueron también en el siglo pasado, en la época pre-neuro. No nos olvidemos que la explosión del desarrollo de conocimientos de cómo funciona el cerebro y sus aplicaciones tuvieron un salto cualitativo importante en la década del 90. Hace... Bueno, 30 años. 30 años atrás. Bueno, allí yo trabajé y algunos de los libros que he publicado, Marketing Total, Los que Venden y demás, fueron libros de esa época, con lo cual no tenían contenido neuro. Sí, a partir de este milenio comenzamos a trabajar, sí, en libros ya neuro. Es decir, de ese total de 40 libros debe haber 10 libros pre-neuro y el resto, los 30, son de la época neuro, justamente, con
explicación del funcionamiento cerebral, y ahora hemos comenzado justamente este año con la explicación del funcionamiento cerebral desde el punto de vista neurocientífico, pero también desde el punto de vista cuántico. Excelente. Entonces, cuéntenos del curso. Aquí tengo la nota de que será del 5 al 27 de septiembre. Va orientado a todos los profesionales, a personas interesadas, cómo es la dinámica, el proceso de inscripción, alguna página web donde se pueda conectar. Cuéntenos un poco, por favor. Mira, varias cosas que debo decirte en ese sentido. En primer lugar, este programa no es para determinadas personas o quienes cuentan una especialidad o un título. Todo el mundo y a cualquier edad puede entrenar su cerebro. De hecho, yo tengo alumnos de 86 años, por ejemplo. La verdad es que hasta para niños podemos hacer este entrenamiento. ¿Por qué? Porque simplemente nos referimos a ejercicios que mejoran la capacidad. En mi página web, braidot.com, www.braidot.com, van a encontrar información. Y si no, en las redes sociales permanentemente estamos comunicando formas de conexión o de inscripción, en definitiva. Unas landing específicas donde está todo el programa y la posibilidad de conectarse para hacer esa inscripción. Ok, excelente. Entonces aquí estamos viendo un poco parte del contenido que se va a estar allí compartiendo. Ya ustedes han escuchado a don Néstor que es abierto a todo el mundo, todo aquel que sienta la necesidad de entrenar el cerebro, de añadirle musculatura a su cerebro, perdón, pues ahí estará disponible en este interesantísimo curso que se llama Quantum Brain Gym a partir del 5 de septiembre. Las informaciones están contenidas en braidot.com y son 8 encuentros teóricos prácticos donde usted vaya a recibir contenido sobre bienestar emocional, agilidad mental. Ustedes se enfocan en el tema de lectura rápida. A veces veo cursos que fomentan mucho la lectura rápida y cómo eso ayuda realmente al entrenamiento del cerebro. A ver, primero, la lectura en general, cualquiera sea el tipo de metodología, ayuda a desarrollar el cerebro porque la lectura estimula y genera más y más conexiones neuronales dentro de nuestro cerebro. Excelente. Ahora, en nuestro caso específico, nosotros tenemos un programa que se llama Captación Metaconsciente, que es el que yo he implementado en la época en que trabajaba en la Universidad de Salamanca en España para los doctorandos de la universidad, para entrenarlos de una determinada manera para que en vez de leer, capten material. Es decir, un libro de 300 páginas en 30 minutos. Ese es el desafío. Ese programa lo dictamos periódicamente, cada año. No lo tenemos previsto ya en este segundo semestre, será el próximo año. Pero es un programa interesante porque además nos permite generar capacidad creativa en el cerebro. Es decir, cómo captar un libro a una velocidad de este tipo entre página y página. Es apasionante. En 30 minutos un libro de 300 páginas. Así es. Pero eso y doy como respaldo y fundamento 10 años de promociones de alumnos que han hecho justamente este programa. Y al terminar el curso de captación metaconsciente, algunos de ellos han escrito su propio libro, porque hasta en eso ayudamos. La idea entonces es incorporar a hipervelocidad, a velocidad como corresponde en estos tiempos, todo el material que tenemos para leer. Don Néstor, ¿cuál es el tiempo recomendado de lectura diaria para una persona entrenar su cerebro? Mira, si tú quieres disfrutar los poemas de Becker o la novela de tu pasión, destínale todo el tiempo que quieras, porque estás disfrutando con la lectura. Sí. Ahora, si te planteas un proceso de captación, o en mis términos, o lectura, para aplicaciones prácticas, para enriquecer tu cerebro, yo te diría que con mi método, yo hacía con mis estudiantes una técnica de 2 libros por día. 2 libros por día, con captación, insisto. 1 hora, media hora cada libro. Hacían un mapa de inteligencia, un mind map,
y de esa manera el día estaba cumplido. Antes de comenzar incluso sus tareas, con el desayuno tenían cumplidos sus 2 libros. El desafío es este: hay que entender la técnica, ¿sí?, de cómo se hace, que no es leer palabra a palabra, renglón a renglón, porque la vista, al ir palabra a palabra, renglón a renglón, tiene titubeos, tiene vueltas atrás, y todo eso se evita a medida que hacemos la captación. Ya, ok. O sea, que depende del método utilizado y, como usted dice, el disfrute que se le dé a la lectura, según el interés de lo que se esté leyendo. Don Néstor, gracias por haber estado con nosotros en Gestión Laboral, hablándonos sobre este interesantísimo curso, y más que el curso, del concepto que usted durante más de 30 años ha estado construyendo, elaborando en su empresa, y es el entrenamiento del cerebro. El cerebro se entrena como músculo, y su principal, yo diría que no materia prima, pero el principal atributo para entrenar el cerebro es justamente la formación. Y a través del Instituto Braidot, pues se ofrece este interesante curso que será a partir del próximo 5 de septiembre. Recuerden braidot.com para que obtengan más informaciones de cómo usted puede inscribirse en el curso Quantum Brain Gym de el Instituto Braidot. Gracias, don Néstor, por haber estado con nosotros, y un gran abrazo desde República Dominicana. Gracias a ti, un abrazo, y a toda tu audiencia también. Bueno, gracias. Muchísimas gracias.